Okay, good evening, Rocío y Heidi. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay, Heidi and Rocío. Today, first, how are you? Primero, ¿cómo están? Very good. Okay. Rocío. Hi, Rocio. I am very well, thank you. And you? Okay, Rocío. Me too. Me too, Rocío. Thanks. Rocío y Heidi. Today, we are going to observe the simple past or past simple. Hoy vamos a ver el pasado simple y pues una de las características es que uno puede decir o pasado simple o simple pasado en inglés. No pasa nada. You can say past simple or simple past. To start this class, we are going to do a warming up. Para empezar la clase vamos a hacer un calentamiento. Este warming up title titula When I was young, cuando era joven. Dice así: Students think about how things were different in the past and talk about things they did or didn't do, had or didn't have when they were young. For example, when I was young, we didn't have mobile phones. ¿Qué vamos a hacer en este warming up? Entonces, cada una va a pensar en algo que hizo en el pasado y que en la actualidad, algo que hizo o no hizo en el pasado, o algo que tuvo o no tuvo en el pasado. Entonces les dejo unos minuticos para que piensen sobre ello. Bueno. Ok, profe. Bueno. Les dejo unos 3 minuticos. Okay, girls. Rocío y Heidi. Okay, teacher. Empecemos por Heidi. Heidi, please Okay. tell us your sentences. 1. When I was in my childhood, there did not play iron. Okay. 2. When I was young, there did not so much technology. Didn't. O there wasn't. No había tecnología, no hubo tecnología. ¿Era eso lo que querías decir? Sí, señor. Ah, bueno, No había mucha entonces, tecnología. sí. O sí. Sí. Didn't have. No hubo. ¿Sí? También. Okay. Porque es haber también. Haber o tener. Ok. Didn't have, sí. Okay, No teacher. tuve. No tuve tecnología. O también puede decir no hubo tecnología. Bueno, Rocío, teacher. you are the second participant.
Okay. When I was young, I had a little chicken. Okay. When I was young, I did a picture in the wall. Okay. Oh, it's interesting. Okay. When I was young, I didn't have a laptop. Okay. Mm. When I didn't I have was a young, laptop. Yes. I didn't a party with my friends. Okay, I didn't have. Yo no tuve. Okay. I didn't have. Le faltó el verbo. Have. Okay, teacher. Ok, Thank you. bueno. Muy bien. Eso es lo que ahorita vamos a corregir ahorita en la clase. Bueno, children's, girls, gracias por su esfuerzo. Ahora vamos a pasar aquí a la segunda diapositiva. The past simple, simple past. And in this occasion we have 2 columns. Rocío, si gusta, puedes leer la columna izquierda de esta segunda diapositiva. Okay. Go ahead. The simple past is a verb tense that is used to talk about things that happened or existed before now. Okay, continue. The simple past tense shows that we are talking about something that has already happened, unlike the past continuous tense, which is used to talk about past events that happened over a period of time. The simple past tense emphasis that the action is finished. Ok, muy bien. Entonces, aquí dice, el pasado simple es un tiempo verbal que se usa para hablar sobre cosas que pasaron o existieron antes de la hora. El pasado simple, el tiempo del pasado simple muestra lo que estás hablando sobre cosas que han ya pasado. A diferencia del tiempo pasado continuo, el cual es usado para hablar sobre eventos pasados que pasaron sobre un periodo de tiempo, el tiempo pasado simple enfatiza que la acción finalizó. Porque el pasado continuo es I was eating, yo estuve comiendo. Pero el pasado presente es I ate, yo comí. ¿Comí cuándo? Pues comí ayer, comí el año pasado, comí, ¿sí? Por eso aquí aparece en la segunda columna verbo regular y verbo irregular, pero todos son en pasado. Entonces, verbo regular aparece work en su forma base y worked en pasado. Estos verbos regulares finalizan en ed y no se modifican. En cambio, los irregulares sí se modifican. Por ejemplo, comer, eat, es ate. Y hay una salvedad que algunos verbos irregulares no cambian, pero no se les agrega la ed, porque no son regulares, son irregulares, como el could, ¿sí? Entonces, vamos a pasar aquí a esta parte de third slide, presentation. Y aquí nos va a dar una explicación muy clara sobre este tema. Muy clara. Dice aquí, para verbos regulares, agregas ed a la forma de la raíz. Root es raíz.
¿Cómo así raíz? ¿Qué entiende por raíz, Rocío? Como el sufijo, la parte inicial de una palabra. No, la raíz es el infinitivo o la Ah, base, o sea, el verbo Ok. base, o sea, ah, el verbo en su estado base, to eat, to can no, sí, to can también, pero to drink, to begin, to become, to arrive, to, ¿sí? Todos los que lleven to. Entonces, por ejemplo, work, bueno, sigamos acá, a la forma raíz del verbo, o solo de si la forma raíz ya finaliza en una E. Entonces, por ejemplo, play, ahí se agrega ed. Type termina en E, entonces solo se agrega la D. Listen se le agrega ed. Push también ed. Y love también ed. Para verbos irregulares, las cosas se ponen más complicadas, dice aquí. El tiempo pasado simple de algunos verbos irregulares se miran exactamente como la forma raíz. Lo que estábamos hablando antes con could. Aquí ponen otro ejemplo, put. El pasado de put es put también. El pasado de could es could también. El pasado de set, el pasado de cost, el pasado de hit es hit también. Entonces, the real. Entonces, fácil. Los regulares terminan en ed o d. Y los regulares pueden ir repetidos, pero sin ed. Porque solo los regulares llevan ed. En cambio, los irregulares son los repetidos y los que cambian. Por eso aquí dice, para otros verbos irregulares, incluyendo el verbo to be, el pasado simple, la forma, es más errática, o sea, es más cambiante. Aquí nos ponen unos ejemplos. Si el pasado es so. Rocío, aquí aparece build y el pasado ¿cuál es? Built. Build, ok. Heidi, aquí aparece go y el pasado es. Went. Muy bien, Rocío, aquí aparece do como verbo, no como auxiliar, sino do. Y el pasado del verbo do, ¿qué es? Did. Ok. Did. Heidi, sí. Rise, Heidi, rise. ¿Cuál es el pasado de rise? Rose. Muy bien, y aparece el verbo to be. El verbo am, is, are en los diferentes pronombres. ¿Y el pasado cuál es del verbo to be? O sea, ¿cuál es el pasado del verbo to be? Was. Over. Was. Over. Ok, exactamente, muy bien. Bueno, podemos continuar. Aquí hay algo interesante, dice. La buena noticia es que los verbos en el tiempo pasado simple, excepto para el verbo to be, no necesitan agregar un número o en número con sus pronombres. Y ahí coloca un ejemplo. Wolfgang polished his medal. Wolfgang brilló su medalla. The other winners polished their medals too. Los otros ganadores brillaron También. sus medallas también. ¿Sí? Policharon, brillaron. Entonces, en cambio, con el verbo to be, sí. ¿Por qué? Porque para yo utilizo el was y para ellos utilizo el were. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna inquietud? Es decir, profe, que al hacer la oración siempre va a ir con el did o el didn't. Ah, bueno, ya vamos para allá. Vamos para allá. O ¿Sí? sea, vamos a Ok. mirar la estructura, sí. Lo que es afirmativo, interrogativo y negativo. Lo que Ok. aquí está hablando es sobre las reglas gramaticales, ¿sí? Sí, señor. Y está hablando en afirmativo, lógicamente, ¿sí? Está dando ejemplos afirmativos, ¿ok? Sí, Por ejemplo, Wolfgang polished his medal. Wolfgang brilló su medalla, ¿sí? Wolfgang, sujeto. Verbo, past simple, polished, complement his medal, ¿sí? Entonces, pero lo importante es que la raíz del verbo lleva ed o solo de para verbos regulares. Y los irregulares son dos tipos. Los que se repiten, put, could, cost, o los que cambian, see, saw, build, go, went, do, did, rise, rose, and is, are, was, were. Entonces, los irregulares, ¿cuántos tipos hay, Rocío? ¿Cómo? ¿Cuántos Perdón, tipos, profe. ¿Cuántos tipos de irregulares hay? Dos tipos. Muy Los que bien, se repiten en cuanto a gramática y los que exacto, cambian. muy bien. ¿Y los regulares cuántas formas hay, Heidi? Heidi. Heidi. Señor, Los regulares, los Heidi. ¿que cuántas formas tienen? Sí. Dos. No. No prestó atención, Heidi. Teacher, pero sí, son dos. Hay uno que se agrega ed y otra que se agrega d Sí, la solamente. otra de... No, pero es un solo tipo de verbo regular que puede finalizar en ed o d. ¿Sí? Ok. Pero es uno solo. Work, Ah, play, listen, push, love. ¿Sí? ¿Sí yes. entendieron? Sí, señor. Bueno, ok. Sí, señor. ¿Listo, Heidi? ¿Listo, Sí, Heidi? señor. Sí, Bueno, señor. ahora sí, vamos a pasar a las estructuras. Vamos a pasar a las estructuras. Aquí hay un ejemplo de la estructura afirmativa. Aquí está la interrogativa y aquí está la negativa. Entonces, vamos a hablar. El primer cuadro es de verbo irregular. Verbo irregular. El primer cuadro es verbo regular, irregular. Entonces, va siempre el pronombre, el verbo irregular y en complementos. Entonces,
el primer ejemplo es I ate. Yo, el verbo irregular en pasado, ate. Yo comí comida. He bought. Él compró tomatoes. Entonces, y finalmente, we could. Nosotros cortamos la ropa de cloda. Entonces, aparecen dos tipos de verbos irregulares. El que cambia, ate y bought, y el que no cambia, could. Pero juntos son irregulares. ¿Alguna pregunta, Heidi o Rocío? No, señor. ¿Ya? ¿No? ¿Rocío? Bueno, ok, bueno. Ahora, vamos a ver el otro tipo de verbo, el otro tipo no, vamos a ver verbo regular. No irregular, sino regular. Entonces, es lo mismo que la estructura del verbo irregular, sino que simplemente cambia el verbo. Ya no es un irregular, sino es un regular. Por ejemplo, I worked. I worked. I worked very hard. Yo trabajo muy arduo o muy duro. He worked last week. Él trabajó la semana pasada. Aquí no tiene nada que ver el he cuando estamos hablando del presente simple, porque en el presente simple cambia a S. Estamos hablando es de un past simple. Y finalmente aparece subject we. We typed all the letters. Él escribió o transcribió toda la carta. Entonces, esa es la afirmativa para, eh, para, para Verbo. verbo irregular y verbo regular. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Ok, bien. Pregunta. Do you have some question? Do No, you have, señor. do Rocío have some question? No, teacher. Do mm, do not. That's okay. Does Heidi have some question? Does Heidi have some question? No, señor. Okay, continue. Fifth slide. How to make the simple past interrogative. How to make the simple past interrogative. Entonces, la frase interrogativa del pasado simple. Aquí aparece entonces, dice aquí, the formula for asking a question in the simple past tense is did plus subject plus root form of verb. Entonces, la fórmula para realizar una pregunta en el pasado simple, en el tiempo pasado simple es did más el pronombre más el verbo en su forma de raíz. Ejemplo. Bueno, ahí estamos viendo un ejemplo. Aparecen las siguientes partes del ejemplo. Auxiliary verb plus subject plus regular verb plus complement. Entonces,
Did you work yesterday in the company? Nótese que está hablando de la segunda persona, ¿cierto? Did you work yesterday in the company? ¿Trabajaste ayer en la empresa? O con el sujeto, con el pronombre he, la tercera persona del singular. Igualito. El auxiliary verb nunca cambia. Aparece otra vez. Did he work in the office? Did auxiliary verb. He subject, third person of plural, of singular. Work, regular verb. In the office, complement. Entonces, aquí tenemos un ejemplo con el verbo regular work y abajito tenemos un ejemplo con verbo irregular, ¿sí? Por eso los puse en separado. Did they eat or did you read? Read es un verbo irregular y eat también es un verbo irregular. Pero nótese que el verbo está en presente. Tanto el regular como los irregulares. El verbo está en presente, pero como lleva un did al principio, la frase automáticamente queda completa en pasado. ¿Tiene alguna pregunta? Does Rocío have a question? Sí, teacher, pero es una pregunta que no es sobre el tema. Es sobre, por lo menos cuando por lo menos did, en una oración normal, uno lo convierte a pasado, por lo menos el do, para uno decir una acción. Ahí, ¿cuál es la diferencia? Porque do y make son iguales. Entonces, sí, exactamente. El do es el verbo hacer y el make es el verbo hacer, pero para elaborar cosas. Entonces, ¿qué pasa? Okay. Que aquí no estamos utilizando el do como verbo. Eso no lo estamos utilizando aquí, no estamos utilizando el do como verbo, sino el di como auxiliar. Es un ayudante. Okay. Es un ayudante para convertir las frases al pasado. ¿Listo? Ahí, Okay, ahí, sí, señor. ahí no significa, Rocío, hice. No. Ahí no significa absolutamente nada. Traduce. Sino que al poner ese did antes de una oración, la convierte al pasado. ¿Sí? Ok. Señor. Entonces, este work, como hay un did atrás, entonces se traduce trabajó. ¿Sí ves? Trabajó, Sí, pero en pregunta. Por eso los verbos, nótese, los verbos están en presente, work, eat y read. Pero como hay un auxiliar di, los convierte en pasado. ¿Trabajaste ayer en la compañía? ¿Comiste al mediodía? ¿Leíste el ensayo? Ok. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? ¿Heidi entendió? ¿Heidi? Sí, señor. Bueno, y Rocío. Sí, señor. Rocío, Que ahí solamente actúas como auxiliar. sí, ¿ya entendiste? Señor. Bueno, muy bien. Entonces, nótese que aquí en la afirmativa, el verbo sí está en pasado. Ate, bought, could, worked, ¿sí? Pero porque ya está respondiendo en afirmativo, entonces el verbo sí va en pasado.
Pero aquí, como está haciendo una interrogación, el verbo va en presente y el did lo convierte a pasado. ¿Listo? Ah, ok. Sí, Sí, señor. señor. Bueno. Ahora, ¿cómo hacer la parte negativa? Igual, como lleva un did not, el verbo permanece en presente. Notemos, sí es ver en presente. Begin es empezar en presente. Work es trabajar en presente. Study es estudiar en presente, ¿cierto? Pero Sí. Profe. estamos viendo es que no hizo la acción, ¿sí? Voy a leer lo que dice aquí arriba. Profe, qué Dice, pena, no puedo ver la otra diapositiva. bueno, ahí voy a continuar mientras le sale, ¿listo? Pero Ok. póngame cuidado a lo que yo voy a leer, ¿listo? Dice, Ok. fortunately, there is a formula for making simple past verbs negative, and it's the same for both regular and irregular verbs, except for the verb to be. The formula is did not, plus root form of verb. You can also use the contraction didn't instead en vez of did not. En vez de did not. Entonces, en español, afortunadamente hay una fórmula para elaborar o hacer el pasado simple en negativo. Y es la misma forma tanto para verbos regulares como irregulares, excepto el verbo to be. La fórmula es didn't o did not más la raíz del verbo, o sea, el verbo como tal. Y puedes usar la contracción didn't en vez de did not. Entonces, grabémonos esto, que esto es clave para entender el afirmativo, el interrogativo y el negativo. ¿Cuál es la clave para entender? La clave es la siguiente. Si lleva un did, puede significar interrogativo o negativo. Si el did va al inicio, es interrogativo. Si el did va después del sujeto con un not, es un negativo. Como en estos ejemplos. Entonces, vamos a ver el ejemplo 1. El sujeto yo. Yo, I, did not see the film. Entonces, yo no vi la película. ¿Listo? Otro ejemplo con el sujeto o pronombre él. Igual, aunque es una tercera persona, no cambia. Eso es lo chévere del pasado. La tercera persona no cambia. Él, he, did not, él no, begin, empezó, the homework, la tarea. She didn't, ella no, work, trabajó en la mañana, morning. Ustedes pueden escribir morning o in the morning, como quieran. We, y aquí está una contracción, didn't study math. Entonces, aquí lo que se destaca de esta frase es que después del pronombre a la negación, el verbo va en su forma raíz en presente, pero el didn't lo convierte a pasado. Empecé, trabajé, estudié, salté, hablé, comenté, participé,
¿sí? Todos los verbos que quieran. Tiene que llevar un didn't, un did not, para que pueda quedar negado en pasado. ¿Cómo traduciríamos entonces estas frases? Yo vi la película. Digo, yo no vi la película. Él no empezó la tarea. Ella no trabajó en la mañana. Nosotros no estudiamos matemáticas. ¿Ok? Ok. Señor. Entonces voy a mostrarles las 3 diapositivas claves de esta clase. Afirmativo. Échale un vistazo. Afirmativo. ¿Listos? Interrogativo. ¿Cuál es la clave en este tiempo? En esta estructura, Heidi. Que el did va al principio, entonces el verbo queda en su forma raíz normal en presente, porque el did ya lo vuelve a pasado. Muy bien, Heidi, muy bien. Ok. Y ya vimos este. Rocío, ¿qué me puedes comentar sobre este? No sé, profe, ¿cuál diapositiva está? Yo estoy en la 4. ¿Cómo, Rocío? La estructura del pasado simple en la forma afirmativa. No, esta es en la forma negativa. Ah, ok. No, profe, no me aparece la diapositiva. Bueno, tranquila. Estuvimos viendo que también lleva un did, pero el did va después del pronombre. Primero va el pronombre, yo, tú, él, ella, ello, nosotros, ustedes o ellos, y ahí sí va el auxiliar, que es el did, que como usted me preguntó, Rocío, ese did no significa hacer, porque este did aquí está como auxiliar, no como verbo. En este caso no significa nada. El did ahí no significa nada, sino que el did convierte el verbo que está en presente en negativo y pasado. El did not es es la partícula que hace que la oración quede en negativo, el did not. Esos dos hacen que la frase quede negativo. Y el didn't hace que el verbo quede en pasado también. Tiene las dos características. Did not, pues forma el negativo, y did not y did forma el verbo presente en pasado. Por eso aquí dice, I did not see the film. Yo no vi. No dice yo no veo. No, yo no vi en pasado. Yo no vi the film, la película. ¿Sí me entendiste? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros aquí tenemos la conjugación con el pasado simple en frase afirmativa. Mientras te aparece, Rocío, si gusta, Heidi, me puedes colaborar con la lectura de esta columna, ¿le parece? Ok, teacher. I Sí. began Ujú. the tax to the university 5 days ago. Bueno, university, ¿ok? No university, sino university. Okay, teacher. Please, Thank you. repeat, please, university. University. University, okay. And days, no dice, days.
Okay. Repeat, please. Days. Days. Okay, correct. Continue, please. You eat Hey, the eat es el presente. Ahí no empieza space. con una E, empieza con una A. Ate. Okay. Continue, please. You ate the special dinners the last month. Okay, continue. He added Eat, yes or not? add. Add, Mhm, add sí. one exercise to the homework. Homework. Mhm, okay. Continue, please. She allowed other students in the class. Allowed. Allowed. Allow. Allowed. Allow. Sí. Okay. Thank you. It worked No, worked. Es que cuando finaliza en ed es como una T, worked. Okay. We believe Believed. believe Believed. believe Sí. The message. the message. Okay, continue, please. You swat You at the saw. field yesterday. You saw. Okay. Continue. They told a story. They told all the story. Okay. Okay. Thank you. Okay. Teacher. Rocío, ¿ya puedes ver la Sí, diapositiva? sí, señor. Okay. Please, help us with this column. Ayúdanos con esta columna hoy. Bueno, Okay. leamos. I began the tax to the university 5 days ago. Esa es la anterior. O sea, ¿te llegó la anterior? Sí. Sí, señor. No, la siguiente. ¿No te ha llegado la siguiente? No, no, señor, no me ha pasado todavía. ¿Ya te apareció? No, profe. Mm, Tengo mala conexión. Bueno, les voy a colaborar. ¿Listo? Ok. Conjugation with past simple interrogative sentence. Did I eat banana yesterday? Did you study the Teacher, test? Sí. ya me apareció. Bueno, a ver, continue. Did I eat banana yesterday? Did Okay. you study the test? Study. Okay. Did you study the test? Did he come at home? Okay. Did she by the exam? Okay.
Did it work very well? Okay. Did we clean the high school last Monday? Okay. Did you build the house the last year? Correct. Did they choose the receipt? The Muy receipt? bien. The receipt. No receipt, sino receipt. Receipt. Okay. Did they choose the receipt? Receipt es receta. ¿Escogieron ellos la receta? Bueno. Entonces, aquí podemos observar, chicas, que se cumple la estructura. El verbo queda en presente. Todos. Tanto los irregulares como los regulares, como ask, asked, asked es un verbo irregular, digo un verbo regular porque lleva ed, y it es un verbo irregular porque cambia a ate. Pero entonces ustedes observan que en todas las preguntas todos los verbos están en presente, pero como lleva el auxiliar did al principio, ese verbo se convierte en pasado. ¿Listo? Sí, señor. Lo mismo en la primera columna que hicimos del afirmativo. En este caso, el verbo sí va ya en pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí no va ningún did, aquí no hay ningún auxiliar. Entonces el verbo necesariamente tiene que ir en pasado. Es una oración afirmativa. Suena raro. Teacher. Sí, Por lo menos en la traducción para el español, en sí, la primera, did I eat banana yesterday? sí. ¿Cómo sería la traducción? ¿Ayer comí banana o comí banana ayer? Se puede de las dos formas. Pero ¿Sí? en el caso, o sea, en el caso de hacer la oración, esta es la mejor forma, ¿no? ¿Sí? Ok. Sí, señor. Por ejemplo, porque aquí no se puede colocar el yesterday al principio, no le permite esta estructura. La Mm. estructura afirmativa sí. Por ejemplo, I eat, yo comí, I eat, no, no, digo, I ate yesterday banana o I ate banana yesterday. ¿Sí ves? Sí, señor. Aquí no, en las preguntas no es permitido eso, pero en la frase afirmativa sí. Y usted puede hacer una frase Ah, afirmativa larga, ¿sí? Por ejemplo, I ate, I ate, I ate yesterday a delicious lunch, or I ate a delicious lunch yesterday. ¿Listo? sí, señor. ¿Alguna pregunta, Heidi? ¿Alguna pregunta, Rocío? No, señor. Bueno, No, muy profe. bueno. Bueno, vamos a pasar entonces aquí a esta parte. Conjugation with past simple negative sentences. En negativo. Entonces, por favor, Heidi, colabóranos con la lectura de esta columna. La 9, profe, La no me 9, sí. aparece. ¿No? Aparece la Ahora sí. 8. No, profe. ¿Ya? No sé, señor.
Already? Creo que se demora tanto. Sí, se demora. ¿Ya te apareció? No, señor. A mí se me apareció la novena. Espere un momentico, Heidi. Estamos en un simple negativo. Que ¿Cómo, Rocío? La novena diapositiva. Sí, es sobre negativo, sí, señora. Ya. Heidi, ¿ya te apareció? no, profe. ¿Listo, Heidi? No, profe, no me va a aparecer nada. Rocío, A mí sí, teacher. bueno, entonces, Rocío. Ya, Eh, profe. ¿Ya, Heidi? Sí, profe, me acaba de aparecer. Bueno, entonces, please, go ahead. ¿Empiezo, profe? Sí. Okay. I did not buy the lunch. Buy the lunch. Buy the lunch. You did not work all the day yesterday. Okay. He did not eat banana last Tuesday. Okay. She did not drink soda at 3 hours ago. Okay. Go. Okay. He did not very well. Okay. We did not write the story. Okay. You did not the last night. Okay. They did not cook the chicken. Okay. Heidi, hay como mucha interrupción, Heidi. No, profe. De pronto, si le puedes pedir el favor a los niños, de pronto hagan silencio. Profe, acá no es. Yo creo que es donde Rocío. Ah, Rocío. Gracias, Sí. Heidi. Eso Rocío. Ok, teacher, voy a apagar el audio porque sí, es que acá hay mucha gente. Bueno, ok. Ok, entonces estuvimos viendo que las características de la parte negativa es parecida a la interrogativa. El verbo aparece en presente, pero
como está el auxiliar did, entonces el verbo pasa a pasado. Y como está la partícula not, la frase queda en negativo. Entonces, podemos desglosar, por ejemplo, el tercer ejemplo. He didn't eat banana last Tuesday. Él no comió banana el martes pasado. Entonces, esos detallitos nos van a ayudar cuando establezcamos una conversación. Esos detalles nos permiten diferenciar la parte afirmativa, negativa, interrogativa del pasado simple. Es interesante entender esto porque se utiliza mucho el did, el didn't, el was, el wasn't, hablando del verbo to be. Y bueno, hablando de verbos regulares e irregulares, ¿sí? Porque aquí en la columna by es un verbo irregular. Work es un verbo regular. Eat es irregular. Drink. Irregular. Drink cambia. Ok. Work. Regular. Ok. Write. Irregular. Muy bien. Prepare. Creo que es regular. Ok. Y cook. Y irregular. Claro. Creo. No me Cook. acuerdo. Cooked. Es regular. Regular. Ajá, ok. ¿Listo? Muy bien. Entonces hasta aquí estábamos viendo la parte gramatical del pasado simple. Ahora necesitamos ensayar con, como les he recomendado, con todos los pronombres en la casa. Y bueno, qué bueno que hayan podido entender tanto Rocío como Heidi, porque pues la verdad no es mucho tiempo, pero se hace lo posible porque quede bien desgranadito. Vamos a pasar a la práctica. Simple past. Bueno, en esta ocasión tenemos 4 actividades. ¿Sí? Ahí pueden ver bien o muy chiquito. A mí todavía no me aparece la siguiente, profe. Bueno, Rocío, ¿ya te apareció? No, no, no. ¿No? No. Déjala ir, profe, igual esto. La hora carga. Practice. ¿Ya, Heidi? No, señor. Bueno. Rocío, Teacher. ¿ya te apareció la diapositiva? No, señor. Bueno, esperemos unos segunditos a ver. Ahora sí, profe. Y Heidi, No, señor, todavía no. bueno. Pero es muy pequeño. Muy pequeño.
Sí. Ahora, Ahora está mejor. bueno, Rocío, entonces, vamos a empezar la práctica, ¿sí? Ok. La primera parte dice, write the simple past for the verbs below. Escriba el pasado, la forma en pasado simple del verbo abajo. Vamos a ver cómo estamos con verbos. ¿Cuál es el pasado de meet, Rocío? Meet. ¿Es regular? No, no es igual. Entonces es meet, pero se le quita una E, me parece. Muy bien, correcto. Go. Went. When. Drive. Drive. No, es drove. Drove. Ok. Sleep. Ok. Sleeped. No, no es regular, es irregular. Sleep, conté a lo último, profe. Muy Ah. bien. Sí. Ok, Sí. Heidi. Think. Este es irregular. Thought. Muy, muy bien. Right. Right. Ok, es irregular también. Es de los irregulares que se repiten. Come. Come, No sé. Come, came. Ah, came, sí. Came. Sí, sí, came. Ok. Fly. Fleet. Flew. Ah, Be. what? Was Correct. were. Or sing. sang, Sang. Sang. Correct, Heidi. Collect. Collected. Sí, es regular, pero termina en collect, 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 collect. Collect. Sí, collect, 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 sí, collect. Find. fine, Sí, es regular, es un regular, sí, ok, correcto. Invent, 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 invent. Okay. Este es regular también, invented. Stop. Invent. Stop it. Ok, correct. Hook. un head, No, hook es hooked. Le agrega la ed. Jump. Hooked. Jumped. Ok, jumped. Jumped. Algo así como casi que pronuncia la E. Jumped. Jumped. Okay. Sí. Saw. swap, So. saw, es So. saw, Se escribe saw, Become. se dice become. Se dice so. Sí, so. Okay. Ok, become. become, Become.
Became. Became. Okay. Fight. Ese no es común. Fight. Fall. Okay. Fall. He cried. Christ. Cried. He cried. Okay. Second point. Separate the verb from exercise 1 into the columns. The left column and the right column. In the left column, you are going to put the regular verbs. And then in the right column, you are going to put the irregular verbs. Please, Heidi. Heidi. Señor. Eh, ¿Verbos regulares? sí, primero los regulares y luego los irregulares. Los regulares en la columna izquierda y los irregulares en la columna derecha. Ok, voy a decir primero los regulares. Bueno, Cook. Profe, pero ¿le agrego el ed o lo digo solamente pero con su de estructura los que normal? de los que están aquí, Heidi, de los que están aquí en la lista, en la primer ejercicio que hicimos, en el primer ejercicio que hicimos. Ok, teacher. Collet. Sí, collect. Find. Sí. Invent. Invented. Hump. Y stop. Stop. Ok. Hook. Sí. Hump. Sí. Jumped. Y Christ. Right. Ok. Muy bien. Continue, please. Irregular verbs. Meet. Correct. Go. Sí. Die. Sí. Sleep. Think. Right. Ujú. Home. Sí. Be. Sí. See. Ujú. Become. Feed. Sí. Yeah, teacher. Okay, Is it. correct. Very well. Very well. And the part 3, change the sentence into negative or interrogative forms. Entonces, por ejemplo, Annie jugó tenis ayer. Entonces, interrogativa sería, Did Annie play tennis yesterday? ¿Listo? Yes. Entonces, Rocío, colabórame en esta parte, la B, la C y la D del tercer punto. La B. ¿Negativa? La B está en interrogativa. Tiene que hacer la Ok. interrogativa. Ok, listo. Did your friends eat some hamburgers last night? Otra vez, por favor. Did
your friends eat some hamburgers last night? Did your ¿Ninguna friends, duda, profe? sería did your friends, ¿no? Did your friends Sí. ate? O sea, teacher, ahí el verbo es irregular, queda ahí en la misma forma como está No, escrito, ate no, o queda no. it. No. It en presente, porque va un did. Okay. Ok, así lo di. Sí. Sí, lo que tenía, ¿verdad? Ok. Y yo me equivoqué en la anterior, no era interrogativa, era negativa. Did any not play tennis yesterday? Ujú. ¿Sí? Bueno, sigamos. La tercera. Sí. Alex and Chris were in Rio en October. En negativo. Alex and Chris is not be in Rio in October. Sí, ¿sí? No. Sí. Alex and Chris didn't be in Rio in October. Ah, yo me estaba equivocando arriba. Yo sí decía, no. Sí, lo No, dijo no, no, ahí bien. cometí un error ahí. Annie didn't play tennis yesterday, en la parte de arriba. Ahora sí, te escucho la parte de abajo, la C. Ahora sí te escucho. Alex. Rocío. ¿Sí? Okay. Alex and Chris didn't be in Rio in October. Correcto. Cambió muy bien el where al to be. Ok. Eso ahí muestra que estás dominando bien esa parte porque cambiaste ahí el verbo a la raíz. Muy bien. Y la última, Heidi, por favor. Haz una Pregunta, ¿no? interrogativa. Did, Sí. okay. Did Bettina read a work book yesterday? Muy bien. ¿Leyó todo el libro ayer? Betina. Betina leyó todo el libro ayer. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a Product Diary. Vamos a hacer vamos a hacer una recopilación del diario de ayer. Las mujeres más que todo frecuentean elaborar to make diaries, ¿no? Elaborar diarios. El hombre casi no, pero la mujer sí. Entonces, Heidi y Rocío. Entonces vamos a hacer el primer punto. El primer punto dice, students write a diary entry about the previous day. Entonces, van a escribir, si lo hicieron ya, pues qué bien. Si no, pues es como un simulacro de hacer un diario, pero van a escribir lo que hicieron en el día pasado, en un día pasado. Así que entonces van a escribir en pasado, lógicamente, un diario, ¿sí? Ayer tal cosa, ayer jugué, ayer mis papás me invitaron a almorzar en un restaurante, ayer, ¿listo? Tienen 5 minuticos, bueno, 4 minuticos, ¿listo? 3 minuticos, no me demora uno nada.
Bueno, listo. Empecemos por Heidi. A ver, Heidi. Okay. I yesterday shared with a friend. Sí. We ate Instagram. Que ayer compartiste con un amigo helado. Con una amiga y comimos helado. We ate Ok. Sí, ice cream. Instagram. Correcto. Then I played Sí. with my nephew. Nephew. Yes, teacher. Ok. Nephew. Sí. I helped my mother in The cook kitchen. the To cook. kitchen. Sí, sí. And they watch TV. Okay, excellent. Okay. Various activities, different activities. Um, yes, you use it very well. The uh, the verbs in past. The regular and irregular verbs. For example, cook, regular verbs. Play, play, Eight. a regular verb, and share, regular verb too. Y la otra actividad que no me acuerdo ya que fue la que hizo. Bueno, muy bien, Heidi. Y Shark. Rocío, por favor. Okay. Rocío, por favor. Okay. Yesterday, I was in the street. Yes, in the street, okay. Then I went shop and I bought an hamburger. Then I went with my friend Okay. and I was in the park and I draw a star of ski and then I sleep in the night. Okay. Okay, correct. Now, the second point is ¿cuál fue la mejor parte? Le vas a comentar, tú le vas a comentar a Heidi, le vas a preguntar que cuál fue la mejor parte del día de ayer. Pregúntale, what was the best part of your day? What was
the better part. You day yesterday? Yes, yes. Hey, Heidi, please answer. Shared I shared. with my nephew. I shared with my nephew and my Okay, friends. okay. Now it's time to change. Ahora cambiamos. Pregúntale, Heidi, Okay. a Rocío. What was the best part of your day? Answer, Okay, Rocío. the best part of my day yesterday, I was I hamburger. Okay, food. Okay, okay, excellent. Very well. So, this was a good practice, a good product. Dieting. Entonces, pues qué bueno. Pudimos hacer esta parte que es importantísima y que nos pone a practicar en el pasado. Bueno, finalmente vamos a evaluar un poquito. Vamos a utilizar esta diapositiva, número 12. Dice, llena en las partes, en el espacio blanco, en el espacio con el pasado simple del verbo entre paréntesis, que están en paréntesis. Entonces, por ejemplo, voy a ponerles el primer ejemplo. When I was in Japan, I found everything very different. Profe, a mí aún no me aparece la siguiente diapositiva. Tranquila. Rocío, ¿te aparece? Rocío, ¿te aparece? Rocío. No, profe, no me parece. ¿No te Ya, aparece? teacher. Bueno, entonces mientras No. tanto, entonces sigamos con Heidi Ahora mientras. Bueno, entonces, pues le comentaba, llenar en el espacio en blanco con el past simple del verbo entre paréntesis. Entonces, el ejemplo del primero es, when I was in Japan, I found everything very different. O por ejemplo, el segundo, buy. El pasado es bought. Serían, 2 years ago, my parents bought a new car. ¿Sí? Hace 2 años, mis padres compraron un carro nuevo. Ahora continúa. Heidi, continúa. Last summer, Peter spent holidays in a summer camp with his friends. ok. Sigue abajo. They went swimming. Swimming. They swim. They, They played yes, correct. football Played. Football, yes. and golf. They visited Ok, visit many many interesting place. 30 places. Place. Okay. Okay, continue. My sister eh,
got a good job in a bank. Okay, a good job in a bank. Correct. Continue, please. Susan and her cousin come, Sí, sí. come Came. came to Portugal 10 years old. Okay. Okay, very well. Correct. Heidi. Y Rocío, bueno, pudimos abarcar este tema lo mejor posible con las ayudas gráficas, las estructuras, la práctica, el producto que nos ayudó y la evaluación a ver ese tema. Entonces, Heidi y Rocío, muchas gracias por venir a la clase hoy. Y si Dios no lo permite, entonces nos vemos el jueves a las 6 de la tarde, ¿les parece? Ok, sí, señor. Muchas gracias. Okay, see you next Thursday at 6 p.m. o'clock, okay? Okay, teacher. Ok, teacher. Bueno, bye. See you later. You have a good, okay?